Bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos llamado Charlas de Cuarentena en Diario Río Negro. En esta mañana conversamos con Ricardo López Murphy, economista, ex ministro de Hacienda de la Nación. Gracias, Ricardo, por este espacio con los lectores de Río Negro. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Ricardo, nuestra intención es conocer su perspectiva acerca de todo lo que ha acontecido en los últimos meses en Argentina. Ya llevamos 90 días de cuarentena, de confinamiento obligatorio, y además están aconteciendo otras cosas esta semana. Pero ¿por qué no iniciamos por ahí? ¿Qué perspectiva tiene de lo que ha sucedido desde que se inició la pandemia y el resultado que estamos teniendo en Argentina comparativamente con otros países también, ¿no? Sí, yo diría la economía nuestra venía antes de la pandemia en un proceso de degradación, o sea, hasta entrado marzo veníamos en un proceso de crisis creciente, en mi opinión, debido a la incapacidad del programa de gobierno para enfrentar los problemas que teníamos, que en realidad vienen del gobierno anterior y del anterior, o sea, la Argentina prácticamente ha crecido muy poco en términos per cápita desde el año 74, casi no se puede distinguir lo que creció en per cápita y seguramente este año vamos a volver al ingreso per cápita del 74, que es un retroceso de 46 años y da una idea de la gravedad del problema. Ese problema está caracterizado por grandes desequilibrios fiscales, destrucción de su sistema financiero, 5 veces se han conculcado los depósitos, por una crisis de financiamiento, una destrucción de su mercado de capitales, por la confiscación de los fondos de pensión y naturalmente por los 9 default, una economía extraordinariamente cerrada al mundo, es una de las economías que menos exporta del mundo, y ha tenido mega inflación, le ha quitado 13 ceros a la moneda y parece que el gobierno le quiere quitar 2 más, o sea que estamos realmente un fracaso extraordinario ha tenido nuestra economía. Sobre esa situación, obviamente una crisis mundial como la del coronavirus que va a contraer la demanda mundial fuertemente, nos pone en una situación muy, muy crítica que no se encuentra sin instrumentos para reaccionar, porque lo que hacen nuestros países vecinos es utilizar el mercado de capitales, es utilizar su sistema financiero. Como nosotros no tenemos ninguno de los dos, el mecanismo que el gobierno ha usado es una explosión de la cantidad de dinero para financiar los desequilibrios, y eso tarde o temprano va a significar altísimas tasas de inflación. En el medio, además, nos sorprendió este proceso en una negociación de la deuda que desafortunadamente se ha dilatado mucho en el tiempo, probablemente porque se hizo una cosa contraria a las reglas, a lo que han hecho los países exitosos y a lo que ellos habían prometido en la campaña electoral. Acuérdese que el presidente hablaba de la estrategia uruguaya, es decir, el camino que se ha seguido ha sido un camino, creo yo, profundamente equivocado, y eso ha agregado a todos los problemas que tenemos digamos, una dosis de incertidumbre y desconfianza muy grande. Yo además creo que la estrategia sanitaria no ha sido la adecuada. Yo comparo con Uruguay. Uruguay recibió los primeros problemas al mismo tiempo que nosotros. Uruguay tiene su vida prácticamente normalizada y nosotros estamos, al menos en el AMBA, encerrados y con una curva que crece sistemáticamente. En el resto de los países la curva sube y baja. Acá no, acá sube sistemáticamente, y eso creo yo que revela el fracaso de esta estrategia, su mal diseño. Sobre todo, la clave de los países exitosos ha sido testear, seguir y confinar a los riesgosos. Acá hemos confinado a todos para evitar el riesgo, en esas condiciones lo que ha ocurrido desgraciadamente es un colapso de la economía. Bueno, me surgen varias preguntas de todo de lo que compartió, ¿no? Pero empiezo por esto último que menciona acerca de la estrategia sanitaria, porque también, así como uno ve Uruguay, además Uruguay es un país
que tiene el tamaño de una provincia en Argentina, ¿no? Entonces uno tal vez... Sí, la provincia de Buenos Aires, un tamaño grande, porque, a ver, la deuda uruguaya es aproximadamente un cuarto de la deuda argentina. Es una buena, y ellos no tienen ningún problema con la deuda. Claro, pero... No hay que decir que son chiquitos, porque si decimos que son chiquitos, nuestro problema de deuda es de una incompetencia no, dramática. no, no, tal vez lo que quería referir era respecto a la complejidad del territorio, ¿no? Porque, por ejemplo, Es nosotros... más homogéneo, es más homogéneo, pero el problema nuestro no es en la que tenemos el problema distribuido en el territorio con una gran complejidad por su heterogeneidad. Lo tenemos metido en la mega urbe. Claro, Hemos provincia metido en una mega urbe construida a la luz de malas políticas económicas, porque el gobierno anterior de esta gente subsidió mucho el Gran Buenos Aires y atrajo gente a la mega urbe, que ya era un enorme problema hace 30 años, 40 años. Lo único que no había que hacer en la Argentina era traer gente a la mega urbe. Fue lo único que hicieron. Es decir, ese fue el corazón de la política. Ahora, comparativamente con, por ejemplo, con Brasil, que es nuestro principal socio comercial, o con Chile, que es otro país que suele ponerse como ejemplo, Argentina tiene una cantidad de muertes por coronavirus muy inferior, ¿no? Y en todo caso ahí está el juego este que habitualmente se suele hacer entre salud y economía, ¿no? Digo, Argentina en todo caso tiene los mismos problemas económicos o más graves, porque ya, como bien decía, arrastraba toda una serie de complejidades desde hace mucho tiempo, pero en términos de muertos por las enfermedades, la incidencia es mucho menor, ¿no? No que Uruguay y Paraguay, ¿no? Uruguay tiene Claro. mejor récord que nosotros. Por eso yo tengo la tendencia a compararme con los que hacen mejor las cosas, no con Sí. los que las hacen. Es decir, la idea es jugar con el último de la tabla para que nos vaya bien. No me parece, hay que tratar de ir hacia lo que les va mejor. Está bien. Y respecto a esto que mencionaba de la emisión monetaria al principio, es como que también es una estrategia que utilizan todos los países del mundo, ¿no? Naturalmente, no todos los países del mundo tienen la inflación que tenemos nosotros, pero es como que todos los países, los grandes países del mundo, incluso están usando la emisión como una herramienta, ¿no? En parte porque tienen mercado de capitales y mercados financieros que les permiten, digamos, emitir y luego Rescatar. volver a rescatar. Si el gobierno acá tuviera un plan para rescatar los excesos de emisión, yo no estaría tan preocupado. Pero yo no veo ningún plan. Más aún, ni se les ocurre pensar que tiene que haber un plan. El problema acá es que ¿a quién le vamos a colocar la deuda que habría que colocar para absorber esa cantidad de dinero? Porque la idea es que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, compran títulos, esos títulos emiten, lubrican el sistema financiero por el pánico, y después hacen la operación inversa. Pero para la operación inversa se necesita un gran mercado de capitales. ¿Dónde está ese mercado de capitales? ¿Dónde está en un país que defaultó 9 meses y que se solaza en ver cómo puede, digamos, lastimar a quienes confiaron en él? Bueno, acá está. Lastima a los que confían. A ver, si el país dijera, confíen en nosotros, nosotros vamos a pagar bajo los sacrificios más duros, porque queremos tener un honor y un crédito, queremos ser la mejor alternativa para ustedes, porque ustedes son nuestros socios. ¿Usted escucha ese discurso en el liderazgo argentino? No. Bueno, por eso. Entonces no se puede hacer, decir, esto que vamos a emitir. Yo digo, ¿cómo se va a absorber esta emisión? Como hicimos siempre, con una mega inflación. O sea que tenemos que esperar hacia fin de año, en todo caso esta es la conclusión de la pregunta, digo, tenemos que esperar una inflación más alta que la del año pasado, por lo menos, ¿no? Yo diría hacia el último trimestre del año, si la situación sanitaria se ha normalizado, yo esperaría que la tasa de inflación vaya subiendo y si los números de emisión monetaria este año, digamos, números, son 150%, yo esperaría una inflación de 3 dígitos el año que viene.
Vuelvo sobre esto que mencionaba recién de la deuda, ¿no? Y la negociación de la deuda. Es cierto que en todo caso el gobierno ha endurecido en las últimas semanas la postura, especialmente después de que la primera oferta fracasó y que no hubo el nivel de adhesión esperado. Pero también es cierto como que había una distancia en una típica mesa de negociación en la que las partes luego se van acercando, ¿no? Hoy los números no parecen estar tan lejos para llegar a un acuerdo y además hay un aval del Fondo Monetario que increíblemente, a diferencia de otras ocasiones, en vez de estar jugando a favor de los acreedores, está respaldando la posición del país deudor, ¿no? Pero ¿Cómo en lo ves? general el fondo, es decir, el fondo, una de las cosas que hace, que mucha gente le censura, es que es muy partidario de hacer quitas a la deuda, o sea, para evitar en el futuro que países como el nuestro se puedan volver a endeudar. Ah, tiene una lógica eso. Y las quitas en general, el fondo siempre hace un análisis de sostenibilidad y las quitas tienen una, digamos, una lógica en devolverle plausibilidad. Ahora, eso debe venir acompañado con un programa con el fondo que tienda a normalizar. Si el gobierno hubiera dicho de entrada, se viene un programa con el fondo que va a balancear las cuentas, otro sería la conversación. Pero probablemente no haya más remedio que hacerlo. Yo quisiera ver cuán alegre van a estar con el fondo cuando venga la negociación con el fondo, porque esto, lógicamente, pero esto son cuestiones de aritmética. Lo que dice el fondo es, ustedes no tienen mercado de capitales, ustedes no pueden tener un servicio de la deuda muy grande por año. Yo estoy de acuerdo con eso. No, no pueden tener un servicio de la deuda, van a tener que alargar mucho la deuda. Es una tontería lo de los, digamos, cortarle el valor nominal, porque a ver, ¿de qué se trata la negociación? Básicamente de lograr que las tasas nuestras, que tampoco son muy elevadas históricamente, 6,3/4, bajen a algo así como 4, que es lo que Uruguay tiene sin hacer ninguna locura. Entonces lo que se dice es, démosle un trato a la Argentina como si se hubiera portado igual que Uruguay. Cuando no se portó igual que Uruguay, porque fue un país que descalabró su fisco, sus deudas, su gasto. Ahora, si nos dan el trato de Uruguay, vamos a tener que ir a políticas, digamos, similares a ello. En el documento del fondo que usted cita, que es muy interesante y muy importante, dice que el descalabro argentino ocurrió entre 2005 y 2015, cosa que estamos todos de acuerdo. Que pasamos de un superávit primario de 4 puntos del producto a un déficit de 5 puntos del producto. Esa locura ocurrió a pesar de una suba de la presión tributaria nunca vista en la historia argentina, en el gobierno de la que hoy es vicepresidente. Si esa es la opinión, cosa que yo sospecho que es la opinión de Guzmán, él lo dice con eufemismo, no con la frontalidad que yo lo digo, él usa el argumento de que se ignoraron los cuellos de botella, es una forma de decir el descalabro que hizo Cristina, pero bueno, admitámosle los eufemismos al ministro. Ese es el problema que tiene Argentina. Ahora, probablemente, si hay un programa con el fondo, las perspectivas de un desborde monetario como el que yo digo, probablemente se puedan neutralizar, porque una de las cosas que van a hacer va a ser colocar mucha deuda en el mercado interno para absorber esa cantidad de dinero. Prepárese para tasas de interés espectaculares si eso ocurre. Ahora, con todo esto que usted menciona, no se puede soslayar tampoco el hecho de que este mismo Fondo Monetario que hace esta evaluación es el que hace 1 año y medio le prestó a ese mismo país que había hecho ese mismo descalabro el préstamo más grande de su historia para un solo país, ¿no? Digo, Que se en tradujo, todo que caso se es tradujo. corresponsable, ¿no? Digo, el fondo de la situación. Bueno, eso es una cuestión interesante. Ellos vinieron a hacer un apoyo presupuestario a la Argentina, que es una de las cuestiones con la expectativa de que la Argentina pudiera desarmar esa, a ver, lo que el ministro Guzmán dice,
esa crisis de expectativas que hubo en abril del 18. Recuerde usted que el fondo le hizo hacer al presidente Macri un ajuste de casi 6 puntos del producto en el. Y es por eso que Argentina salió del déficit en cuenta corriente que tenía y del déficit fiscal. No fue un préstamo gratis, fue un préstamo que volvió a la Argentina a superávit en cuenta corriente, de un déficit de 7 puntos del producto, y equilibró las cuentas primarias. No es que vino ese préstamo y no pasó nada. Si usted quiere, le costó las elecciones a Macri, pero ese préstamo fue el que hizo, o el gatillo que generó una gran corrección de Argentina. Si Argentina hoy puede negociar la deuda por el ajuste que hizo entre mayo del 18 y diciembre del 19. O sea, si nosotros tuviéramos un déficit primario de 5 puntos del producto, como teníamos en 15, 16, 17, no hubiera podido hacerse. Lo que se hizo fue una gran corrección, que es lo que hace el fondo en estos procesos, o sea, no fue inútil. Ahora, si usted me dice, técnicamente, a mediados del 18, la corrección debió ser todavía más enérgica, es decir, el fondo estuvo blando, es probable que el programa fue, digamos, confió demasiado en que las expectativas se reconstruían. Y es probable que si hubiéramos hecho una corrección con un tipo de cambio más alto, hubiéramos perdido menos empleo y hubiéramos tenido más rápido una corrección. Ahora, y ese es un punto que yo comparto. Yo creo que un gran error durante el segundo semestre del 18 y durante todo el 19 fue el intento del gobierno de tener un tipo de cambio más bajo, que es lo mismo que hace el gobierno actual. Porque el gobierno actual, en lugar de mantener un tipo de cambio real alto, que es lo que le facilita la corrección, lo que facilita la salida exportadora, usted ve que tiene un tipo de cambio muy reprimido. Sí, y ahora le voy a consultar respecto al tipo de cambio, pero me quedo con esto para cerrar el punto respecto a lo sucedido previo, ¿no? a la negociación de la deuda actual. En el medio digo, entre diciembre de 2015 y abril de 2018 se tomaron también 100.000 millones de dólares de deuda, ¿no? en el sector privado, digo, que también, digamos, tampoco significaron una reforma de la ecuación. Recuerde usted, vamos a hacer bien las cuentas, que el macrismo nunca lo supo hacer. Parte de eso fue para bajar las deudas del Banco Central. Recuerde usted que el Banco Central en noviembre del 2015, le va que en ese entonces, y en octubre-noviembre del 2019 tenía 15.000. O sea, parte del esfuerzo que hizo, yo no estoy de acuerdo tampoco, pero bueno, fue para cancelar la deuda del Banco Central. O sea, Cristina dejó al Banco Central con reservas negativas y con una deuda por LEVAC que era de 45.000 millones. Lo que parte de la toma de deuda afuera fue para bajar deuda en la elite que tenía el gobierno. Entonces, la deuda neta que incurrió el gobierno, corregido por el Banco Central, porque acá no se consolida el Banco Central con la tesorería, pero como es una segunda tesorería hay que hacerlo, parte de la deuda fue para reconstruir reservas y para bajar la deuda del Banco Central. Eso hay que tomarlo en cuenta. Por lo pronto la ecuación fiscal, digamos, estos desequilibrios preexistentes que habían en el sector público nunca se corrigieron, ¿no? Digo, más allá con deuda. Eso fue mi punto desde noviembre del 2015. El punto, nunca el presidente Macri explicitó con claridad la catástrofe que recibía el populismo, y no digo que lo hizo por razones no explicables, no. Yo creo que si él explicitaba el problema, él tenía que hacer otra política que la que hizo. Entonces, en general, ocultó el problema. Al ocultarlo, pudo seguir con esa política que prácticamente no corrigió los descalabros fiscales que teníamos y generó un descalabro externo que es el que corrige
entre mediados del 18 y fines del 19, y es lo que le permite a este gobierno entrar con una situación externa relativamente razonable. Por eso yo creo que la llegada al fondo evitó que el problema fuera externo de Argentina, mucho mayor. Yo creo que Argentina necesitaba un tipo de cambio más alto para hacer ese viraje, como lo necesita hoy. Necesita un tipo de cambio más alto porque tiene una situación de muy pocas reservas, tiene una vulnerabilidad muy grande en sus cuentas externas. Yo creo que si hacemos con cuidado la cuenta de las reservas libres que tiene, estaríamos estremecidos. Respecto al tipo de cambio, ¿no? Uno tiene hoy el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio, en todo caso, ahorro, que es el que se permite vía la compra oficial con el impuesto país, y después los tipos de cambio paralelos, ¿no? Los Y panoramas son tiene muy... como 10 tipos de cambio, Los panoramas son lo cual muy... no es muy inteligente, no es muy inteligente. Pregunto esto, ¿no? Si uno, en todo caso, quitara el impuesto país, tal vez el mercado solo, por vasos comunicantes, haría que el tipo de cambio oficial, en todo caso, sea un poco más alto y reduciría la brecha con el paralelo. ¿Sería una solución intermedia o la idea sería directamente libre? Yo creo que sería bueno que si va a haber dos tipos de cambio, haya uno libre. Por ejemplo, a mí me pareció muy equivocado todo lo que hicieron con el contado con liqui, porque a mí me parece que cuanto más libre el tipo de cambio, ahí no se pierden reservas, porque ahí son operaciones entre particulares. Cuanto más liberen, probablemente en un entorno razonable, eso los ayudaría. Creo que liberar uno de los dos es muy importante para que pueda fluir normalmente a la Argentina recursos. Es muy difícil decirle a alguien que venga a poner recursos en la Argentina si el gobierno le paga la mitad de lo que vale en el mercado libre. Eso no funciona. En cambio, si tuviera un mercado libre donde se hicieran las transacciones financieras, ahí me parece que sería... y además terminaríamos con esta locura de vender $200, que son como 400 millones mensuales a la gente a un precio subsidiado. Que quiere comprar, compra al Mercado Libre y ahí se termina la compra y van a comenzar, probablemente mucha gente va a vender ahí. Pero tiene que haber un mercado libre genuino, lo cual era fácil hacerlo con el contado con liqui, pero no sé por qué se les ocurrió. Es esa operación, donde no pierden reserva, es el único lugar que han puesto grandes limitaciones. En lugar de ir del otro lado, es decir, de quitar los $200, eso que venden a precio subsidiado, que no entiendo para qué lo hacen. Es un esquema, el que usted propone es un esquema como el que históricamente funcionó en Argentina, digo, ¿no? Con un tipo de cambio, en todo caso, para cuestiones esenciales, importaciones, etcétera, y otro libre para ahorro, atesoramiento, Sí, yo no viajes, digo que etcétera. eso sea el mejor esquema. Yo estoy diciendo, partamos de esta situación. Dado lo que está, si va a haber dos tipos de cambio, yo prefiero uno libre y otro. Claro. Y prefiero que nos demos una estrategia de converger, como tiene Brasil, como tiene Paraguay, como tiene Bolivia, como tiene Perú, como tiene Chile, como tiene Uruguay. Es decir, yo esa cuestión, que nosotros no podemos hacer nada de lo que hacen nuestros vecinos, que no estamos incapacitados, que tenemos un genotipo que nos crea un hándicap, hacer lo que hacen nuestros vecinos me es inaceptable.